¿De dónde viene? De Villavicencio. El alcohol. Eso es rápido. Rápido, a ver. 8, 7, 6, 5, 4. Hola muchachos, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y en el día de hoy nos encontramos en la base de entrenamiento de Infantería de Marina, donde vamos a hacer la recepción de los aspirantes a alumnos de Infantería de Marina que fueron admitidos para el ingreso a esta escuela. En los alojamientos. Y en esos alojamientos Podemos observar a los aspirantes que están llegando. También vemos al fondo al señor mayor de Infantería de Marina, mi mayor Cortés, dándole una instrucción a los familiares acerca del proceso de formación de los muchachos que ingresan el día de hoy. ¿De dónde viene? De Villavicencio. de Cúcuta, Costa Rica, Cartagena, Valledupar. Pasto. Boyacá. San Antero, Bucaramanga, Rosal, Barranquilla, Florica, Córdoba, Neiva, Cincelejo. Florica, Guadas, Cundinamarca. San Marcos. San Marcos. Cincelejo, ¿De dónde viene? Bogotá, Yepes Guerrero. Andrés Felipe. Y Tamizaje. No, señor. Bueno, aquí están los aspirantes esperando a hacer el ingreso. 192, Dios mío. Bueno, voy a aprovechar que estoy solo para quitarme el tapabocas. Y esto que ustedes ven a mis espaldas es la biblioteca de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. La verdad para mí, esto me parece muy bonito. Miren el nivel de detalle. Esta es la puerta, la entrada principal. Aquí vemos su nombre. Y les voy a explicar cómo es el proceso de ingreso. El aspirante se presenta a la escuela de formación con su carpeta de exámenes médicos, la carpeta de sus exámenes que llevó durante todo el proceso de incorporación y otra documentación que le es requerida al momento del ingreso. Una vez los aspirantes llegan a la guardia, pasan a una recepción. Por protocolo se hace un cambio del tapabocas. Esta mujer que ustedes ven aquí, ella es mi teniente Hernández, es la comandante del Distrito de Incorporación Naval número 4 de la ciudad de Sincelejo. Entonces ya conocemos a otra mujer comandante aparte de mi teniente Mancera, y se encarga de verificar que los aspirantes admitidos sean los que se presenten a la escuela de formación. Luego se verifica los nombres completos del aspirante junto con un documento de identidad que lo certifique que sí es él, porque pueden haber casos de suplantaciones. Una vez se verifica todo esto, el aspirante ingresa a una sala de espera donde se les hace una pequeña requisa, verificando que no tengan algún tipo de elemento cortopunzante con el cual pueda herirse o pueda herir a otro de sus compañeros. Todo esto para cuidarlos a ellos. Ya luego, ya en esta mesa se verifica que los aspirantes lleven los diferentes recibos de consignación, las cuales tenían que hacer antes del ingreso a la escuela de formación. Aquí vemos el escudo de la escuela de formación. Aquí estamos con el brigadier Martínez, que nos va a decir qué pasa si alguien pisa ese escudo que les acaba de mostrar. Buenos días. Para aquella persona que pise el escudo de la Escuela de Formación de Infantería Marina, se le hace un correctivo físico que consta ya sea de flexiones o cualquier otro ejercicio que se encuentre estipulado en la gimnasia de Infantería Marina, con el objetivo de que no lo vuelva a pisar. Bueno, entonces ya sabemos, si alguna vez visitamos la Escuela de Formación de Infantería de Marina y vemos ese escudo que está allá, por ninguna razón del mundo lo podemos pisar, o si no, nos ponen a voltear. Luego de verificar los documentos, los aspirantes pasan aquí.
a la peluquería, donde van a dejar su cabellera atrás y se transforman en los nuevos aspirantes. Bueno, luego de pasar por la peluquería, estamos aquí en los ranchos, donde los aspirantes van a vivir durante los próximos 2 años. Vamos a mostrarles un rancho. Bueno, este es el rancho. Bueno, esto que vemos aquí es el centro del alojamiento, o los alumnos también le dicen el brillo. Por acá podemos observar la dotación de intendencia, las cuales los aspirantes pagaron. Las toallas, muy bonito con su respectivo apellido. Si tiene medias blancas, colóquese las medias blancas. Rápido. Estas son las medias que se deben de colocar. No viene morral las medias blancas. 8, 10, 9, 8, 7, 6. Eso es rápido. Rápido, a ver. 8, 7, 6. Como dato curioso, el centro del alojamiento, o el brillo como lo dicen los alumnos, no puede ser pisado por aspirantes ni por alumnos. Solamente lo pueden pisar los suboficiales o los brigadieres. Así sea un alumno de tercer semestre, no puede pisar el brillo. Está rotundamente prohibido. Es algo parecido como el escudo de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Miren otra cosa curiosa que hay dentro del alojamiento. Esto que ustedes ven aquí es una laca. O sea, como un closet. Pero ¿dónde está? Muéstranos, brigadier, ¿dónde está la laca? Dentro de esta laca está el espacio suficiente con la que un alumno de la Escuela de Formación de Infantería Marina puede organizar adecuadamente, tiene los espacios suficientes y hay una plena organización de las cosas. Me contabas que esto fue un proyecto de un alumno. Sí, señor, fue un proyecto que se desarrolló en la escuela. Vea, qué chévere esto, muy bacano. Listo, bajémosla. Bueno, aquí podemos ver los baños, duchas, orinales e inodoros. Esto que vemos aquí detrás es un monumento donde reposan los apellidos de los primeros puestos de los cursos de suboficiales que se gradúan en la escuela de formación. Es decir, si en mi contingente o en mi curso hay 200 personas y yo ocupo el primer lugar, como recompensa mi apellido va a reposar aquí para la posteridad. Así que de estos muchachos que ingresan el día de hoy, quien sea el primer puesto cuando se gradúe va a reposar su apellido aquí en este monumento. Ya estamos aquí en el alojamiento y los aspirantes van a estar en este alojamiento durante aproximadamente 14, 10, 12 días, donde van a estar aislados por protocolos de bioseguridad. Entonces ellos van a estar acá estos 10 días, no van a estar durmiendo a las 24 horas, van a desarrollar unas cartillas donde van a aprenderse algunos himnos y demás reglamentos de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. Luego de una vez pasado estos 15 días o 12 días, van a practicar orden cerrado ya fuera del alojamiento, que el orden cerrado consiste en aprender a marchar y hacer unas maniobras con los fusiles. Y bueno, familia, desde el alojamiento Bravo me despido con los aspirantes por allá atrás, están muy místicos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, por favor me lo dejan en los comentarios, y si ven alguno de sus familiares también lo comentan. Así que hasta luego.